tenemos el enormísimo placer de contar aquí en el programa con Gabriel Cruz Donaire, el autor de La Tabla de la Vida, una persona súper interesante que ha llegado pues, a unas conclusiones fruto de años de trabajo que me gustaría que explicase y que abordase en profundidad, aunque previamente y antes de empezar a grabar lo hemos estado comunicando. O sea, esto es imposible tratarlo en una hora de charla, pero bueno, Gabriel, si te queda ganas después de esto de seguir explicando, yo estaré encantado de volver a recibirte tantas veces haga falta. Y bueno, espero también que a la gente o los espectadores que estén aquí les interese el tema y que sepan que pueden adquirir su libro en la Casa del Libro. Se llama La Tabla de la Vida y voy a dejar un enlace también por la descripción para todas las personas que quieran adquirirlo. Buenas tardes, Gabriel. Hola, buenas tardes. Encantado. De verdad que Igualmente. encantado, ¿eh? Igualmente de verdad, vamos, porque ya te digo, yo llevo prácticamente un año que fue más o menos que te descubrí además en TikTok, que es una red social que no suelo utilizar, pero a raíz de un amigo mío que también te veía y eso, y nos encanta también toda esta temática, me dijo, échale un vistazo a los vídeos de este hombre que te van a fascinar. Y efectivamente, hostia, me encontré ahí con un vergel de conocimiento que es abrumador, vamos, es abrumador porque así de entrada, como no se trate con la paciencia que requiere, yo creo, este tema, dice uno, espera, por favor, vamos a ir poco a poco porque esto es demasiada información muy suculenta y la quiero digerir pues, de la mejor forma que se pueda. Porque el inicio, digamos, el germen de todo esto, ¿qué día te despiertas una mañana y dices, espérate, creo que aquí falla algo, creo que hay cosas que quiero saber, pero esto no me da la respuesta, con lo cual voy a ver si calibrando estas letras, con estos números, con estas figuras geométricas, encuentro algún tipo de respuesta. ¿Cuándo fue ese inicio y cuándo se dio la primera respuesta para que ese puzzle se fuese hilando? Y decir, oh, esto tiene sentido, voy a seguir trabajando sobre esto. A ver, sinceramente, no sé si puedo explicar esto, ¿eh? Claro, yo Yo he sé, yo tenido sé. una vida muy caótica, muy caótica. O sea, yo he sido de las personas más perdidas de este planeta, por decirlo de alguna manera. Eh, He tenido muy malas experiencias. Te puedo decir que he muerto y Sí, he sí. resucitado. Y yo te puedo Sé decir que que, la que me lo gente, creo, que me lo creo firmemente. O sea, no soy de las personas que dice, sí, hombre, ¿cómo te vas a morir? Me lo creo, 100%. pues no sé si me morí o no me morí, pero esto es la primera vez que lo voy a decir, pero me metí una sobredosis en medio de una montaña, o sea, y estuve 5 días allí petrificado y cuando me desperté no me podía mover, que era todo hielo. Claro, Como, o sea, engarrotado. engarrotado, pero reviví. Porque yo tuve ese problema, yo como la gente de los 80, esa generación, caímos muchísimos y están muertos casi todos, la verdad se ha dicho. Yo es que creo que las pandemias de drogas se crean a propósito para anular las futuras voluntades. Es decir, creo que en mi generación había muchísimo talento. Creo que yo era de los tontos de mi generación. En serio, ¿eh? O sea, yo tenía un amigo que era de Guadix. El chaval era un crack con las matemáticas. Yo no lo entendía, pero si no te han enseñado, o sea, si no las has aprendido, pero era un crack con las matemáticas. Murió. Tenía otro amigo que se llamaba Carlos Cano. Ese chaval se leía un libro, le preguntabas dónde estaba la frase tal y te decía línea, página, o sea, y libro. Unas O sea, capacidades que hoy en día es complicado encontrar. sí, o sea, pero yo he visto todas esas personas desaparecer, apagarse. Ahora mismo, por ejemplo, el otro día me se encogió el alma de pera, porque vi un documental de... Es que eso me pone triste. Vi un documental de Estados Unidos ahora mismo con la nueva droga esta, Sí, el fentanilo, fentanilo este que está ahora tan de sí, moda. Sí, que se ve que encima es más fuerte que el caballo, o sea, y los vi por la calle y dije, joder, claro, yo estaba así de jodido. Entonces, no me quedó más remedio que preguntar por qué, claro. porque a mí eso me lleva pasando desde siempre. O sea, mi madre me repudió, mi madre me maltrató, un mogollón de historias. Y entonces yo me he preguntado por qué, porque al final ya lo he entendido.
jode entenderlo, ¿eh? No, no es un alivio Sí, sí, entenderlo, claro. porque te das cuenta de la trampa del sistema. Te das cuenta que el sistema necesita una base fuerte de ignorancia para poderla manipular. Es que la información que estoy dando, yo sé que se hace grande de asimilar, pero es el conocimiento sobre el árbol del bien y el mal y el conocimiento sobre el árbol de la vida y la muerte. O sea, Claro. que no es broma. O sea, lo que estoy dando es sobre lo que saqué las veces que he tenido que he trascendido involuntariamente. O sea, porque han sido varias las veces que me han pasado. Al final aprendí que podía controlarlo, lo que pasa es que es muy peligroso, o sea, porque tú puedes hacer una meditación y realmente acabar en el manantial del sueño eterno. Pasa que es muy peligroso, eso sí que es peligroso, porque tienes que casi congelar tu cuerpo, o sea, Sí, quedarte casi en no, una no especie de... meditar en la confortabilidad, sino más bien en sentido ascetismo. Claro, O quedarte sea, catatónico, básicamente. sí, te expones a unas situaciones críticas en el que le dices le estás diciendo a tu cuerpo y a tu ser que se comprima. En cierta manera, yo la iluminación que he encontrado es cuando anulo el vacío. Si tú miras el contexto fractal, Ujú. ¿vale? El vacío, la circunferencia del vacío sería por alrededor. O sea, pero el contexto fractal no tiene. Esto sería como la diapositiva que emana Sí. el valor. No sé si se ve. Sí, sí, lo veo. Lo que, por ejemplo, para la gente que nos esté viendo y no tenga ni idea de ningún tipo de concepto inicial, cuando hablamos, por ejemplo, de eso, del sentido del fractal, ¿a qué exactamente, para eso, para una persona que no tiene ni Un idea de nada? programa. Un programa que en base al valor puede realizar el infinito de posibilidades, Tanto hacia arriba como dependiendo hacia de abajo, cómo ¿verdad? comience, con qué valor se alíe. O sea, se puede combinar de todas las maneras posibles para generar cualquier posible, cualquier universo paralelo. O sea, el fractal es eso, un patrón que se puede repetir hasta el infinito si las concordancias de valor lo permiten, como estrellas de hielo y cosas así. Ujú. Por ejemplo, una estrella de hielo se entiende la diferencia de otra estrella de hielo no radica en nada, sino radica en la impureza que tiene dentro, que es lo que desarrolla los cristales. Claro. El tipo de cristal que desarrolla la estrella de hielo es un reflejo del programa cuántico en base a la impureza. Pues en ese sentido, los seres vivos tenemos también distintos sentidos cero. Somos una estructura de 9 dimensiones, ¿vale? Que trabajando alcanzamos el fruto de la décima sobre el deber, la onceava y la doceava dimensión, ¿vale? Pero nosotros en sí estamos insertados en la Tierra. La T representa el tope de la superficie de la Tierra. O sea, que no es una casualidad. Que la Tierra se acabara llamando Tierra no es casualidad. Es porque esto representaría el Sol, esto representaría los cielos, esto representaría las aguas, estas tres las aguas, estas tres representarían las cortezas hasta el sitio rocoso y estas tres representarían el núcleo. El fundamento cuántico es siempre en base al fractal y los tiempos no son uno. O sea, y tampoco te tienes que creer a las personas que dicen que no existe el futuro y no existe el pasado. Es mentira, existen. Existe. Que Claro, no tengas solapado. constancia en sí de ello, porque tú estás concentrado en este presente, no significa que no exista. Te voy a enseñar porque estoy haciendo un cuadro con la relatividad del tiempo y el 666. El cuadro es este. Si te fijas, a ver si enciendo la luz y se ve mejor. Sí, se ve bien, vamos, dentro de... Vale. Sí, El cuadro es este y tiene sentido fractal dentro. ¿Vale? Tú vives en todo momento y por eso cuando estás bien tienes unas emociones positivas, el tiempo pasa muy rápido. Pero claro. cuando estás mal, el tiempo pasa muy lento. Esa relatividad a qué se debe? A que tú vives en un contexto cuántico alfabético fractal, que tiene tres líneas temporales que se entrelazan. Si te fijas, esto es el 12, esto es el 12 y esto es el 12. ¿Vale? ¿En dónde se unen en el espacio-tiempo? En la S, ¿no? En el ST. 666. No.
Ah, Detrás, vale, perdón, estaba refiriéndome a la letra. Vale, vale. claro, me refiero al reloj, esto está por encima, ¿vale? Pero por debajo, lo intrínseco que une el tiempo, que es Sí, sí, el sobre la 666, claro. forma, o sea, a ver cómo lo explico, el 6, Y abajo 6, igual, claro. 6. Claro, en el 6, el rojo también está el 6 y en el azul también está el 6. O sea, el 666 es el que emplaza los conocimientos, porque el 12 se vincula a docencia, a la dimensión 12, y es la letra Z, que es el verbo conocimiento. O sea, el tiempo que tú vivas es relativo al conocimiento que insufles en los nexos cero, porque esto se entrecruza aquí, en base al 666. Por eso yo a mis seguidores en TikTok le digo, no le tengáis miedo al 666. Es lo que quieren los ascendidos que primero conquistaron la fuente. Quieren que no lo aprendáis porque no, si esquiváis el contexto del 666, no podréis emplazar nunca el valor. Tienes que entender que incluso esto se vincula al segundo. Esto sobre las letras se vincula MN al minuto. Y esto sobre las letras HO y A sobre la hora. O sea, no son casualidades. El contexto del Claro, claro. tiempo es una definición fractal que acaba definiendo las formas. Por eso cuando nos lo pasamos bien y fluimos hacia el amor y cosas así, que se entiende como el ánima del agua, ¿vale? Fluimos y el tiempo pasa muy rápido, ¿vale? O nos gustaría que en nuestro recuerdo se queda como algo eterno, ¿sabes? Y por eso cuando lo pasamos mal, a lo mejor hacia lo negativo, o sea, el tiempo se ralentiza. O sea, toda esa, yo lo que me he encargado es de buscar el porqué de las cosas que no hacía nadie. O sea, si me dicen que el tiempo es una línea recta, ahora ya puedo decir que es mentira. Claro. Si me dicen que el abecedario es una línea recta, que empieza por la A y acaba por la Z, que es como siempre se ha entendido, aunque ahora haya muchos que discrepan y tal, o sea, siempre se ha entendido el abecedario como una línea recta, aunque tengas un teclado, o sea, tú lo entiendes como una línea recta. Sí, Y el sí, problema es claro. que no es una línea recta, no ha sido nunca una línea recta. Lo que podemos tener la certeza, y yo tengo la certeza, de que tenemos un sentido cósmico mental de 5 sentidos fractales, o sea, 5 sentidos de valor universales. O sea, cada parte de nuestro cerebro se relativiza a un valor. Por ejemplo, la tercera nos cae en la frente. ¿Y qué verbo tiene la tercera dimensión de la tercera? Enriquecer, el atributo. O sea, por eso tenemos muy enriquecido el concepto del lóbulo frontal. Porque por lo que tú decías del cerebro, de la De la proporción espiral. áurea, cuando tú haces la rotación, el 3 le cae justo en el lóbulo frontal. Pero los humanos tenemos un sentido de 5 criterios fractales en la cabeza. Para tener el poder que tiene un Anunnaki sobre los neutrinos, sobre la capacidad de hablar telepáticamente, inducir a otras formas de vida a hacer otras cosas y cosas por el estilo, para tener eso deberían tener un sentido de 6 niveles fractales, que ello nos concordaría de pleno con la fuente. O sea, entonces podríamos luchar por los cielos, como digo yo. O sea, pero los Anunnaki son los primeros que llegaron, son los primeros que ganaron. Y el poder corrompe en todos los grados, en la tierra y en los cielos. Y debería haber un repuesto, o sea, yo soy una respuesta, por decirlo de alguna manera, de la fuente. O sea, mínima porque la fuente tiende a ser nexo cero, por lo que tiende a dar el influjo general, no particular. El particular lo matizan los ascendidos que han conquistado la fuente. El programa que emana la luz, eso lo decide el parásito que está en la fuente. ¿Vale? Pero digo parásito porque se han quedado y no Claro. deberían haberse quedado. O sea, sobre cada cosmos, ¿vale? Debería haber una competición limpia en que las especies, o sea,
lucharan por desarrollarse en la trascendencia del conocimiento y alcanzar eso. Pero ellos, como llegaron los primeros, han asegurado que el programa que salga siempre lastre al resto de especies. O sea, pero no Ah, solo nosotros, ¿eh? ¿habría entonces algún tipo de verdad en esa afirmación que se puede ver por ahí que dicen como que esa fuente ahora mismo prácticamente sería, y asemejándola a algo que tenemos aquí, a una inteligencia artificial o algo así, que ya está como manía, digamos, o como condicionada de alguna manera por quien llegó primero precisamente para eso, para evitar que todo el resto de civilización tenga ese tipo de conocimiento? Sí, yo creo que sí. La historia está en que la fuente Anna creó a los Anunnaki. Por O eso también sea, Anunnaki. la concordancia de letras no es casualidad. O Ujú. sea, además que lo he estudiado. Entonces, estos fueron la primera creación sobre el programa, porque sí que es un programa, ¿vale? Fueron la primera creación sobre el programa. Ahora me puedes preguntar, ¿y el programa quién lo creó? Claro. Bueno, pues existen dos posibilidades. O sea, o fue casual sobre distintos conjuntos de sueños, pero los sueños los tiene que haber tenido un Alguien o sujeto, algo. Claro. ¿vale? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que es la misma paradoja del huevo y la Y la gallina, gallina. ¿vale? En este caso es al contrario. O sea, yo soy de pensar que primero es el huevo en nuestra realidad, pero en la realidad cuántica primero es el programa. Entonces, quiero pensar que fue accidental. Se fueron juntando pequeños valores, ¿vale? Y esos pequeños valores dieron sentido a su sueño y crearon un orden. Y ese orden es como los grifos que tenemos, que ponemos distintas presiones y salen más a chorro, los tapones esos que ponemos. Ese orden distribuye el flujo en base. Lo que pasa es que, claro, los primeros que llegan sobre cada final de mitosis, los primeros que alcanzan el cosmos son los que después regirán la fuente. Sobre toda la creación subsiguiente. Entonces, los cabrones estos llegaron, se corrompieron por el poder. Desde entonces, todo ser que tiene posibilidades de conquistar su sentido, su sexto sentido fractal, en base a nuestra capacidad mental, es lastrado. O sea, bloqueado, anudado, engañado. Por ejemplo, yo soy de pensar que el mayor engaño que se le produjo a la humanidad, sí, es verdad que es lo que dicen de la religión, pero no es la religión en sí, es el patriarcado. Pues nosotros deberíamos haber sido una humanidad muy feminizada. Claro, yo opino O igual, sea, porque con la sí, sí, sensibilidad muy despierta, sí. muy empática, colaborativa, participativa. En cambio, hemos creado una sociedad competitiva debido a que nos instauraron el patriarcado. Y yo soy de pensar que lo hicieron con toda la mala fe del mundo. Para alejarnos de nuestra verdadera naturaleza y de lo que realmente nos nace, ¿no? Y Que de para esa que al manera final nos sí, matemos siempre entre nosotros. claro, O sea, cuando llegamos, es matemáticamente, es como ahora estamos cerca del abismo. Eh, como especie, estamos muy cerca del abismo. O sea, el reloj atómico nos ha parado. O sea, hace décadas se montaron la película, vamos a poner un reloj atómico. No sé exactamente por qué les vino esa inspiración, pero lo pusieron. Y el reloj atómico nos ha parado y la amenaza atómica siempre existe. Entonces, lo que se aseguraron es que cuando llegáramos a un punto de tecnología, esa misma tecnología nos matara. que es donde estamos O sea, viendo porque como prácticamente que... no entendemos lo que hacemos, porque Ujú. no sabemos por qué hacemos las cosas. Bueno, sí, la sabemos. La humanidad funciona por egoísmo, yo tengo que estar bien. Claro, egoísmo y miedo, básicamente. Sí, o sea, yo tengo que estar bien. O sea, y además me sabe mal reconocerlo así, pero es que es así. O Sí, sí, sea, sí. y no, y además es que es peor, funciona ya no deseando tu bien, sino en muchas ocasiones deseando el mal del otro. Si entendemos que los virus transmiten información, y sabemos que los virus transmiten información, porque incluso la ciencia hoy día usa virus para poder trasvasar información a determinadas células. Si sabemos que los virus transmiten información, la información que nos transmitieron es un virus. O sea, el patriarcado es una concepción vírica que nos metieron en la mente
para corromper toda nuestra esencia y todo nuestro camino. Y que en realidad no lleguemos nunca a unirnos, o sea, mientras defendamos un criterio de perspectiva concreto. Porque claro, mientras los musulmanes piensen que Alá es el único y verdadero, van a matar, sacrificar, hacer la burrada pensando que, mientras los cristianos piensen que Jesús es el verdadero, van a ser capaces de hacer exactamente lo igual. Mientras los judíos piensen que son el pueblo verdadero, no van a aceptar a otros pueblos. O sea, Claro. todos los credos que han puesto han sido premeditadamente puestos para que nos destruyamos, para que no nos queramos. O sea, y lamentablemente es que me encantaría ser un falso profeta de estos que dice cosas encantadoras y Todo sé que lo que digo positivo. no es atractivo, porque yo es que sé que lo que digo no es atractivo, pero lamentablemente estamos en... ¿Ves cómo lo enseño? Esto te va a gustar, seguro. Ujú. Vale, no sé si se ve, ¿vale? Imagínate este foco, ¿vale? Nosotros somos esto. Lamentablemente estamos en las redes, imagínate que todo esto es una red de los Anunnaki, que son los que primero conquistaron tanto la fuente como las fuentes de los soles, porque los soles también son fuentes, emanan valor. O sea, aunque no puedan emanar estructuras complejas, sí emanan el sentido programático del valor sobre sus haces. O sea, y como ellos llegaron primeros, ellos son los que dirigen el valor que se instaura en los distintos territorios, suelo, superficie, mundo, planeta. No sé. Y haciendo uso de la voluntad, tal y como hemos estado hablando al principio, ¿no existe algún tipo de forma o de mecanismo de poder inutilizar un poco todo esto que esta gente llegaron en su día y dijeron, esto es lo que se... Estoy en ello. Claro, Estoy en ello, de porque es verdad. verdad que escuché en otros vídeos tuyos eh, que concuerdo también con eso. Ahora que hay como una especie de creciente moda, parece, o tendencia en las noticias de avistamientos ovnis, se han derribado no sé cuántos ovnis, no sé cuántos, y como hay mucha gente que todavía en su cabeza fantasea con, oh, van a venir a ayudarnos, y dijiste tú, no, no, olvidaros que nadie va a venir, nadie va a descender de los cielos para ayudar a nadie de aquí, al No, revés. a lo mejor descender de los cielos entra dentro de las probabilidades, ¿eh? No, no, pero me refiero que más que esperar la ayuda de arriba hacia abajo, es una cosa nuestra que tiene que nacer de nosotros para poder escapar de eso, ¿no? O poder afrontarlo de alguna manera. Fíjate lo que te digo. Si vienen, no es para ayudarnos, es para que los ayudemos. O sea, en esta época, yo sé que cuesta entender, pero sobre la mitosis se Porque, ¿qué es eso? modifican los... Vale, vamos a hablar, Sobre la perdón, perdón. mitosis cósmica, Sí, ¿vale? ¿qué es Sobre eso? el desdoblamiento del valor, ¿vale? No solo nosotros lo hemos captado, no solo yo lo he captado. O sea, hay otras civilizaciones que teóricamente mantenían la calma, pero que no sabían para qué existía el proceso de la mitosis. Y ahora han descubierto que es la competición. Porque claro, si no sabes que estás compitiendo, no luchas por el título. Por lo que he percibido y los cálculos que yo he hecho, en marzo de este mes deberían empezar, ya lo dije el año pasado eso, deberían de empezar a aparecer cosas porque arriba se ha vuelto a desatar las hostias. ¿Por qué? Porque una vez entiendes que estás participando de una posibilidad real de manejar la siguiente fuente, no aceptas ser segundo, Claro. porque el segundo no consigue nada. Y no se puede compartir, tiene que competir, El porque poder también corrompe. hay una similitud también en No, esas no, no te palabras. engañes, el poder corrompe. No, no, me refiero en cuanto al sentido cuántico alfabético de eso. ¿Hay algún tipo de nexo de unión que vincule estas dos palabras, competir y compartir? ¿O sería el polo opuesto? A ver, sí, se podría decir que son polos opuestos. O sea, a Pero ver, competir, la raíz es la misma, ¿sabes? Por eso. compartir está en la dimensión 13. En realidad se vincula con la aportación. Competir no, competir estaría en la dimensión 3, 10
justo 10 por detrás, 10 por debajo de dimensiones. Pero compartir se vincularía, esto entendiéndolo en forma de cruz, porque te desvela muchos paradigmas, ¿vale? Entre las dimensiones, compartir se vincularía al sentido femenino, ¿vale? Positivo, afirmativo, ¿vale? Y competir se vincula a comprobar la negatividad, por decirlo de alguna manera. O Vale, sea, vale, vale. eliminando, escogiendo siempre al más fuerte y eliminando al más débil. Los humanos estamos condenados a la confrontación porque no compartimos, competimos. O sea, y en realidad estamos haciendo uso de los fractales, de los valores de los fractales sobre distintas dimensiones. O sea, no es que estemos inventando nada, eso existe. Lo que pasa es que una persona inteligente, las personas inteligentes deberían saber que todos tienen un sentido. El sentido, es verdad que el sentido de competir es que quede lo bueno, o te guíes por lo bueno, pues lo que se ha elevado en base a lo que no se ha elevado. El problema es que no tenemos competitividad. Tenemos pelea, competitividad no. Porque de entrada, la competitividad, gracias a que pusieron el contexto de la propiedad y de la herencia, no existe. Porque yo tengo mucha más, y lo sé, y no es prepotencia, yo tengo mucha más capacidad mental que la mayor parte de los idiotas que he leído. Perdón, pero es que hay muchos libros muy idiotas, ¿eh? Claro, claro. O sea, Sí, sí, vamos, es así. ya, que me sabe mal, pero no, quien haya leído mucho sabe lo que digo. O sea, hay libros, el mío, yo no soy buen escritor, o sea, que yo no hago falsa propaganda de mi libro. Yo, mi libro, lo único que muestro son secuencias cuántico-alfabéticas que yo he descifrado, las más sencillitas, tontas, porque Bueno, todo el que me conoce me sencilla. decía, Gaby, que tienes mucho, tío. Simplifica, simplifica. Al final simplifiqué tantos libros que casi no lo reconozco, pero bueno. Ujú. O sea, pero la historia, no sé. Yo no soy buen escritor. Yo no he recibido educación. O sea, bueno, sí la he recibido, porque en España es obligatorio desde hace mucho, pero claro, con 13 años yo ya eché a perder mi vida. O sea, y entonces no he aprendido de las formas convencionales. Por eso digo yo que yo no soy un buen ejemplo a seguir. Pero coño, que yo no sea un buen ejemplo a seguir no significa que no se pueda sacar partido de lo que he aprendido del mal camino, Claro, ¿eh? claro, claro. Es que es así. Es O que. sea, por eso yo no niego. A mí cuando la gente me dice, hostia, es que tú eres un oscuro. A ver, es que si hubieras tenido mi vida, te garantizo que es imposible ser luz, ¿eh? Claro. O sea, que no es solo eso, porque yo sé que en el fondo es más. Y este tipo de Vale, conocimiento, por ejemplo, del saber el sentido cuántico alfabético de las palabras y eso, ¿se puede aplicar luego de forma práctica, digamos, estando eso en un estado de meditación, un estado a lo mejor incluso en un viaje astral o algo así? ¿Ese tipo de por conocimiento tiene ejemplo, aplicación? sí, hace poco le enseñé a una amiga qué tenía que hacer para salir del astral, en viajes astrales, porque se empeñaba mucho. A ver, yo soy de pensar que eso tiene, no todas las conciencias tienen esa capacidad. Todas tienen esa capacidad, ¿vale? Pero no todas las conciencias están preparadas para hacerlo. Porque en sí, a ver, te lo enseño a mi manera, ¿vale? Sí, En sí, para salir conscientemente, no para salir inconscientemente sobre el sueño o para salir conscientemente, tú tienes el contexto fractal, pero tú tienes que entender que el contexto fractal lo tienes enlazado sobre los brazos que se agarran a sí mismos en la dimensión 8. Tú tienes que imaginar que te sueltas. O sea, tú tienes que soltar. Y no es, cuando se dice viaje astral también me dio, se vincula a la V, ¿eh? O sea, el contexto de viajar se vincula a la V en su sentido de desdoblaje. O sea, pues el viaje astral, lo que tú tienes que hacer, le estuve explicando que lo que tienes que hacer es visualizar que te sueltas. O sea, pero lo tienes que visualizar. Pero aún así, si tu mente tiene mucho miedo de con qué vayas a acordar, porque claro. si tú te sueltas, puedes soltar
no solamente, o sea, porque es que falta un mogollón de piezas. Tú puedes soltar la versión de ti que quieras. A ver, a mí ahora mismo hay uno que me cae muy mal, un falso profeta. Yo si quisiera podría soltar a mi parte oscura y que fuera por él. No lo Claro. voy a hacer. ¿Tiene luego consecuencia eso? O sea, si tú de manera Para mí consciente, no. pero para una Para mí persona que no, no porque esté. él ha Claro, ingerido en mi camino. O claro. sea, si tú interfieres en mi camino, o sea, hace poco incluso hizo un vídeo desprestigiándome y cosas por el estilo. Es un falso profeta, te lo digo de verdad, ¿eh? Pero tiene miles de seguidores. Hizo un vídeo desprestigiándome y tal, porque no entiende lo que yo explico. No, no es que no entienda, es que ni lo ha contrastado. Claro. O sea, no es como tú, que a lo mejor ha ido, hostia, a ver qué es esto, y has contrastado información y has dicho, hostia, pues esto tiene sentido, esto no tiene sentido. Joder, pero es que esto cuadra, es que, o sea, Claro, claro. eso no sería lo lógico. Pero los que quieren funcionar por fe ciega, no les vale eso. Para eso yo soy un oscuro. Bueno, pues a una amiga de esta le enseñé que había que hacer eso. Que tú puedes soltar la esencia que quieras. O sea, pero debes soltarla. O sea, igual que puedes tener la sensación, hacer un viaje astral sencillito es fácil, porque lo estás haciendo, aunque tú crees que no, tú cuando Claro. te pones a meditar y visualizas una playa, si te relajas mucho y la sigues visualizando, llega un punto en que parece que estás en la playa, pero es que en realidad estás en la playa. A lo Mm. mejor no es la playa que tú crees, pero en concordancia cuántica tú has conjugado una cantidad de valores, ¿vale? Palmera, árbol, agua, peces, risas, pelotas. Tú has vinculado determinadas cosas y tu mente cosmos te conecta, entendiendo que una de tus neuronas tiene equivalencia fractal. ¿Con qué? ¿Has visto alguna vez las imágenes de las grandes nebulosas galácticas? Que una Sí. nebulosa tiene miles de galaxias. Pues el equivalente tuyo es una neurona. Dentro de una neurona tuyo existe todo eso. Sí, que se ve como una red. Claro, de hecho, cuando en los documentales te presentan las redes neuronales y eso se parece muchísimo a eso, a una fotografía, una imagen del espacio con todas las nebulosas y Sí, todas estas cosas. es porque la realidad se sobremonta en base a los fractales, siempre. Y la conciencia también se sobremonta en base a los fractales. Bueno, es que en sí todo es fractales desplegados y comprimidos en base a los valores que van asumiendo. O sea, Claro. el valor, la dimensión uno, ¿vale? Como te lo menciono. La dimensión uno es la H. Se vincula al hidrógeno. ¿Qué Sí. principio de verbo tiene? Tiene el principio de verbo necesitar. ¿Por qué tiene el principio de verbo necesitar? Yo Porque supongo la porque, necesidad es lo más intrínseco de la realidad. claro, O sea, nacemos lo más necesitando. fijo. Un átomo necesita determinadas sustancias para ser átomo. Un humano necesita determinadas sustancias para ser lo que sea, bueno, malo. O sea, todo necesita algo. La misma existencia es necesidad en base a algo. Vale. Por eso el verbo de la dimensión 2 de letra P, que se vincula al P y a ver que lo hago más grande. Vale. Dimensión 1, ¿vale? En realidad el nexo es la H. Tienes que entender la H como dos T's. Imagínate dos T's que han caído y se unen en la necesidad. Tienen la Ujú. necesidad de unirse. Por eso, en la dimensión 1, el principio de fuerza, uno de los principios de fuerza que hay es unir. De ahí sale el contexto gravitatorio sobre la G y la proporción áurea, como sentido programático cuántico. Pero ¿por qué la P está en la segunda dimensión? Esto es la primera dimensión sobre la necesidad. ¿Qué verbo va aquí? Sobre el por y el para. ¿Para qué sirve el por y el para? En base a la necesidad.
asumir. Por eso los verbos de fuerza de la dimensión de por y para son asumir, digerir e ingerir. Esa es la segunda secuencia. Yo soy de pensar que en la realidad todos son secuencias sobre la escalera de ascensión. Tú tienes la escalera de ascensión y todos son secuencias. Que, entendiendo que esto va dando vueltas. O sea, tú en un día haces el proceso completo de cada letra. Otra cosa es que lo hagas conscientemente. Claro. O sea, tú en un día asumes tu necesidad, enriqueces tu forma o la corrompes. O sea, porque cada letra tiene su contrario, como es obvio. O sea, si existen los sinónimos y existen los antónimos, es porque existe una bipolaridad. Claro. Que la bipolaridad siempre parte de lo que has asumido, del valor. Porque todas estas letritas son valor. Lo que pasa es que aquí no se ve. Pero todas estas letritas son los principios de fuerza que yo he enlazado que representan cada letra. Esto sería la cabeza humana. Ujú. Esto se representa que sería el sentido de nuestra boca sobre la voluntad. Esto representaría que sería el entrecruce de nuestros ojos. O sea, también fractalmente la W se vincularía a los colmillos de la serpiente cuando se abren, cuando se despliegan. O sea, en la trascendencia de la serpiente, yo lo entendí por ahí, porque lo entendí por textos sumerios, que lo primero que había en la tierra, cuando era un ave, el ave, a ver cómo te lo enseño. Ay, mira mi gata. Vale, te lo enseño así para que lo veas. Vale, el ave representa que se vinculaba al contexto alado, que genera, esto tiene 365 partes, que genera el contexto del año sobre las 12 meses. Y la serpiente se vinculaba al ciclo del haz de luz, que tiene 24 horas sobre la rotación, el sentido del tiempo. Por eso tiene 24 horas de altura. Por eso también incluso la palabra Allah es porque se inspiraron en el sentido al lado del contexto cuántico. Pero claro, todas estas cosas yo las he descubierto porque me he tirado 15 años aislado. También es que O sea, se presta a ello este tipo de cosas, ¿verdad? Como que te pide el cuerpo de verdad aislarte y que no es una cosa que pese, digamos. Luego a la larga dices tú, hostia, vaya tela el montón de cosas que me he quitado. Pero es verdad que como que te pide el cuerpo aislarte para poder meterte en profundidad. a ver, yo te puedo ahorrar mucho trabajo. Yo te puedo enviar y te enviaré. O sea, el contexto fractal ya en su orden. Yo me he tirado lo menos 12 años. Habrá mucha gente que no conozca o que no sepa muy bien a qué nos referimos cuando utilizamos el concepto de luz y oscuridad. Porque, habrá muchos que se lo tomen incluso a lo literal y que digan, luz, bueno, yo le doy un interruptor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de luz y oscuridad en estos términos? O sea, en todo el sentido este que nos estás explicando. A ver, el sentido más básico, ¿vale? El sentido más básico de la luz es transmitir el valor. El sentido más básico. Mira, esto se entiende sobre el fractal primario que trabajamos, ¿vale? Imagínate que esto es tu glándula pineal, que por eso tiene forma de pino, ¿eh? O algo por el estilo. Solo que ramificada. ¿Bien? Imagínate que esto es tu ser. Y tu ser tiene varias versiones. Tiene su sentido de pasión sobre el ser en un entorno de agua, o sea, porque normalmente nos desarrollamos en base a la ambivalencia. O sea, si eres un oscuro, solo te puedes desarrollar en base a la claridad. Si eres un luz, solo puedes desarrollarte trabajando con la oscuridad. O sea, es tal cual, o sea, pero lo explico. Porque hablamos digamos que como base, el universo al completo tiene estos dos valores, ¿verdad? O sea, que eso se ejemplificaría o Sí, podríamos verlo sí. manifestado. Como expresiones primarias, sí. El contexto de la luz o del blanco o el dorado, amarillo, es transmitir el valor, y el contexto de la oscuridad, ¿en qué se basa? Es el proceso inconsciente.
se representa como los mares de oscuridad, pero si tú te fijas, es la base. O sea, la base para armonizar tus esencias elementales siempre en la oscuridad. Es la inconsciencia. La inconsciencia, la sustancia negra que tenemos en nuestro cerebro, rodeando el contexto de la glándula pineal, es por esto, es porque la sustancia negra es lo que define el fractal, lo que percibe el fractal que tienes en tu glándula pineal. Pero la historia está en que esto, solo por sí solo, la oscuridad por sí sola, solo es como mecanismo automático, zombies, inconsciencia. O sea, el inconsciente colectivo se almacena esto. Esta sería como la puerta de entrada a los registros acásicos. O sea, la programación básica, básica, básica. Sí, pero lo verdadero, no las es que las canalizaciones que la está haciendo la gente están mal hechas. O sea, mal interpretadas. Claro. Porque, por ejemplo, eh, piensan que tienen vidas pasadas. Y no es exactamente eso. No me acuerdo quién lo decía, pero lo leí hace años. Hubo un filósofo que defendía la transmigración del alma. Y yo, por lo que he averiguado del ser, si el alma no se destruye, sí que transmigra a un espacio-tiempo donde concuerde su contexto de valor. O sea, que el contexto de valor se puede reflejar en base a la luz y a la oscuridad, ¿vale? Pero, o la vibración, o sea, pero el contexto general siempre enlazará con lo que estás conformado. Si no enlaza en si no hay ningún espacio donde enlazar, te destruyes. Sin pena ni gloria. O sea, Aprendiendo. todo lo aprendido, todo eso. Claro. Yo lo suelo enseñar a gente a mis seres queridos y cosas, porque yo intento salvar a mis seres queridos. Yo intento enseñarles que tienen que armonizar dimensionalmente a sus espectros Los diferentes cuando cuerpos, ¿no? salten. Sí, cuando salten, porque si no, tú imagínate que aquí dentro tú tienes escrito miles de cosas. Mira, lo tengo más o menos en otro sitio. Tú tienes un sentido plano, ¿vale? O sea, la realidad se monta sobre sentidos planos. Bien, la historia está en que este sentido plano, cuando se le insufla el sueño, según lo que hayas escrito, concordará un sentido espacial en el que ubicarte. ¿Cuál es el problema de ubicar a los iluminados? Que la fracción en la que puedes emplazarte es muy pequeña. Claro, solo O sea, corresponde al piquito, claro, a esos valores, ¿no? o sea, tú cuando alcanzas la cima, la cumbre del conocimiento o el supuesto conocimiento que debería saber todo el mundo, cuando alcanzas la cima, o sea, tú luchas por un espacio. Esto representaría el contexto de las estrellas. O sea, y tú luchas por el contexto del control de las estrellas. En realidad, el combate de la fuente también permite controlar cada estrella. Cada particularidad dimensional sobre el codo tiene un nexo cero. O sea, esto representaría un codo, ¿vale? Estas dos partes. Ajá. En cada centro de un codo hay la fusión de un nexo cero, de dos nexos cero, que conforman la conexión con el infinito. Entiende que dos nexos cero es igual infinito y 8. Claro. Y por eso el infinito se despliega a través de la dimensión 8 y se enlaza a través de la dimensión 8. ¿Por qué cuando, por ejemplo, cuando cambiamos de vida tienes que tener muy bien ordenadas las informaciones? Porque si no, cuando tú haces un salto cuántico, la, la carga que hay dentro se destruye. O sea, tú no recuerdas la vida, como dice mucha gente, sin querer, falsamente, sobre un contrato. No, tú recuerdas la vida porque te han condenado a ser un ignorante y cada vez que salta, la información que tiene almacenada choca la carga entre sí porque no está bien ensamblada y se destruye.
claro. O sea, tal cual. Y el recuerdo que tiene realmente es como una especie de residuo que le han dejado ahí para que se conforme si tira un poquito más de la cuerda de lo que debería o algo así, ¿no? Pero no le va a llevar nunca la información fidedigna, digamos, o la que realmente le interesaría tener. Sí, pero ahora volvamos un poquito a lo de la reencarnación, ¿vale? Las personas piensan que han vivido vidas pasadas porque hacen canalizaciones. Y es verdad que hacen canalizaciones. Y es verdad que conectan con sentido, pero no son sus vidas pasadas. Debes entender que en cada sentido de valor, ¿vale? Tú tienes un criterio de yo básico. O sea, entiende el yo que tenemos los castellanos sobre la Y como el yo trascendido, ¿vale? El que ha elevado sus extremos, el que ha ya volado, ¿vale? Y el yo latín de los romanos como que era el yo básico, ¿vale? Igual que después están en catalán el yo, pero con la J, yo, que sería el yo trascendido, pero verticalmente. Ninguno de los conceptos de yo son invención humana, sino que es un residuo sobre una concordancia cuántica que venía desde la antigua Sumeria. O sea, lo que pasa que, lo que te decía antes, me parece que en privado, cuando destruyeron la Torre de Babel, destruyeron el proyecto, ¿vale?, de unificar un idioma. O sea, para toda la especie. Destruyeron la capacidad que teníamos de que sobre el fractal conquistáramos las estrellas. O sea, al no entender realmente la concordancia sobre los espacios-tiempo, porque está con esto, todo lo que estoy haciendo sobre el 60, los 15, está concordado, pero puntillosamente. Y no digo que no me pueda equivocar, que me puedo equivocar, que yo soy humano, yo no soy un dios. Tú tienes el sentido cuántico alfabético fractal, ¿vale? Esto, el radio sobre la esfera, es el sentido del presente, del pasado y del futuro que se insufla en los espacios-tiempo. Vale. Pues lo que yo quiero decir es que la fuerza de pi, 3, 14, 15, 9, no sé qué va, o sea, eso se vincula a esto. Para tener vida, el vacío se incluye en el fractal y este se despliega. Y el orden del vacío es el que crea el elemento. O sea, en realidad lo que más tenemos en la estructura es vacío. Lo que pasa es que no lo acaba de entender la gente. Claro. O sea, tus átomos, la mayor parte son vacíos. Casi todo lo que tú tienes es vacío. Que tú hagas así y te puedas tocar, no es porque sea sólido. Claro. Es porque hay una carga magnética, ¿vale?, que determina Y se que haga que se tú, repelan también. sí, exacto. Pero lo que tú tienes entre, ¿cómo se decía en lo cuántico? ¿Cuántos? Entre los cuantos, entre los átomos, entre las moléculas. Lo que tú más tienes entre los tejidos es vacío. Eso nos lo Y, explicaban a y el nosotros en vacío, física. En física yo recuerdo cuando era chico que decían eso, que una mesa, aunque en apariencia sea sólida, son una serie de partículas moviéndose a tal velocidad que da la sensación que es sólida, pero realmente es eso, hay más espacio vacío entre esas partículas que las propias partículas sólidas. vale, pues yo lo que quiero que entiendas es que sobre el sueño pasado, sobre el sueño futuro y sobre el sueño presente, el contexto cuántico determina un formato, una forma a desarrollar. Yo soy así porque insuflé una cantidad de vacío en base a un orden. O sea, que se definió en los átomos, elementos, moléculas, o sea, y sobre distintos patrones de voluntad. Porque no somos una cosa, somos un conjunto de cosas. Yo lo digo de esta manera. Yo, sobre cada uno de los fractales, sobre cada uno tengo un yo. Porque, qué es lo que traslada la fuerza de pi en base al vacío? Lo que me enseñaba antes, el sentido de yo.
esto te va a gustar, va. ¿Tú sabes cómo aprendí yo una de las reflexiones más, de las lecciones más importantes de mi vida? Por un sueño. A mí me gustaba antes mucho el básquet, ¿vale? Y quería hacer un tiro de estos de gancho con la mano izquierda. Y coño, que no me salía. Y lo estuve practicando un par de semanas. Y no me salía. O sea, no me acababa de... ¿Sabes esto de que no te acaba de salir? Ajá. Que cuando tiras la pelota sabes si va bien o no. Vale, pues no me salía. Tuve un sueño y en ese sueño me vi como jugando un partido en un sitio que no conocía, ¿vale? Pasándomelo pipa. Y el hijo de puta ese sabía hacer el gancho ese y le salía que te cagas. Al día siguiente me salía solo. Lo que quiero decir es que el mismo sentido de aprender, es importante que entiendas el contexto. A se vincula a afirmación en este caso. Y prender se vincula a varios conceptos. Encender, coger, ese sentido del yo. O sea, tú cuando sueñas, coges el sentido del valor del yo. Entonces, por eso yo, en ese sueño, cuando soñé eso, cuando me desperté y lo reflexioné, asimilé Que ya lo ese sabía. sentido del yo y se ubicó en una de las dimensiones. Ahora tendría que recordar en cuál está. ¿Vale? Bueno, la competitividad tiene que estar, porque era por deporte, así que seguramente la competitividad. La historia está en que hasta el contexto de aprender lo tenemos mal. O sea, tú si no sueñas con la concordancia de valor que estás desarrollando, no lo vas a aprender. Te lo meterás en la cabeza, yo te lo podré explicar, pero no Claro, te se acabará de quedar. Tienes que como sintonizarlo. Tienes que sintonizar. Piensa que en el manantial del sueño eterno, de los océanos de oscuridad, materia oscura y todo esto, ya existe toda la información. Este no es nuestro primer cosmos. ¿Dónde acaban todos los cosmos anteriores muertos? En la materia oscura, en los océanos de oscuridad. Ahí se almacenan todos los yos básicos sobre el fractal, el mínimo fractal, sobre la información que ha asimilado un concepto de yo. Tú para aprender algo sintonizas con ese contexto de yo en base a lo que hayas sintonizado, realizado del día, y lo acabas de completar. En base a eso, integras eso, aprendes eso. claro, Si no, tu conciencia no la aprende. Y eso tu lo, conciencia es la suma de todos esos yos. O claro, sea, porque, solo que solo tienes conciencia de este aquí y ahora que estamos, ¿sabes? No, no claro, pero puede. eso Sí, por sí. culpa de la identidad. Nos han sobrealimentado el concepto de la identidad Y, sobre una cosa. y del ego y del yo absurdo, digamos, ¿no? Del yo material. Sí, lamentablemente sí. O sea, el mundo que tenemos es que tenemos. O sea, pero que Pero en sí, sí, esa no es la realidad. Y además, si eres un poco reflexivo, lo sabes. Porque tú no eres igual de cariñoso con tu compañera, compañero, que con un extraño. Con un extraño podrás ser hospitalario, pero no vas a ser igual de afectuoso porque como desconoces el contexto, o sea, tú no vas a ser igual. O sea, tú tienes distintas facetas, tú, yo y todos, ujú, sobre el mismo trato. Por lo que ya representa que tú puedes dar distintos sentidos de valor en base a los yo, el yo caritativo, el yo hijo de puta, porque también los hay, claro, claro, así. sí, sí. O sea, y además que yo soy de pensar que no tienes que renunciar a él, lo que lo tienes que poner en su justa medida. Eso lo hablaba yo hace poco con un compañero también que está, un colega que está tratando y adentrándose un poco también en eso, en descubrirse un poco mejor a sí mismo y tal. Y decía, yo, pero es que he visto que tengo que neutralizar toda mi parte oscura. Y digo, no se trata de neutralizar nada, se trata de integrarla. De hecho, no se puede neutralizar, puesto que eso Cuando somos. realizas, muere. Claro, somos parte oscura en esencia, igualmente que lo otro. De hecho, lo que has explicado al principio, que si no hubiese parte oscura, sería imposible poder distinguir esa luz de la que hablamos, esa información. O sea, que no se tiene que ningunear ni que rechazar esa oscuridad, sino entenderla, integrarla. Y yo creo que eso, pues, sabe también que es una parte completamente, es una herramienta más útil dentro de todo esto.
si es que en realidad es eso. El problema es que las herramientas que tenemos, como no sabemos sinceramente qué son, para qué sirven, o sea, pues las usamos mal. O sea, yo soy de pensar que a día de hoy la humanidad, con las herramientas que tenemos, podríamos hacer muchísimo. Yo Lo que también. pasa es que se tendrían que cambiar muchas cosas. Yo creo que el mundo, y ahora lo creo más por la mala experiencia que he tenido en esta semana, ¿eh? Porque me he dado cuenta que los oscuros tienen patrones repetitivos. O sea, Sí, los sí, se les puede falsos ver venir. profetas, por ejemplo, repiten patrones, no son creativos, Claro, no. repiten patrones. Por ejemplo, que van a bajar los extraterrestres de los cielos con flotas interestelares de la Alianza Galáctica. Eso es lo mismo que decir, va a bajar Jesucristo con un caballo blanco Claro, acompañado de las huestes celestiales. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, y en ambos casos pican un montón de gente, ¿eh? O sea, claro, claro. porque pican. Pero O yo creo que sea, el que pica ahí es porque está desesperado y necesita, como loco, algo que le salve. Necesita un agente pero es que externo que no, venga a no te va a salvarle. salvar. Hacer eso, con perdón, es estúpido. Sí, sí. A ver, yo entiendo que el humano necesita autoengañarse en determinadas. Yo lo he usado, ¿eh? Yo ha habido épocas, yo he llegado hasta aquí gracias al autoengaño, tengo que ser sincero. Si yo no me hubiera autoengañado sobre distintas situaciones de mi vida, yo no habría llegado aquí ni de coña. Pero creo que ya nos hemos habituado a autoengañarnos y a mentirnos. Es más, creo que nos encantaron, encantamiento mágico sobre los neutrinos, que por eso existe el grado de ignorancia que hay, y por eso nos hemos vuelto adictos a la mentira. Porque nos hemos vuelto adictos a la... Bueno, yo no, ahí no me tengo por qué Sí, incluir. bueno, pero como sociedad. Como sociedad nos hemos vuelto adictos a la mentira. Pues nada, Gabriel, muchísimas gracias por toda la información que has compartido aquí con nosotros. Un abrazo Un fuerte. placer, encantado. Igualmente.